El libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. La providencia de Dios es el tema del mensaje de esta tarde, 24 de diciembre. Génesis, capítulo 50, versículo del 20 en adelante. Es característico, hermanos, que cuando nos suceden cosas, cuando pasamos circunstancias difíciles, muchas veces usted y yo llegamos a pensar que Dios no tiene cuidado de nosotros. Muchas veces llegamos a pensar que Dios no nos toma en cuenta, que Dios está en contra de nosotros, pero de ninguna manera. Todo lo que nos pasa, todo lo que ocurre en nuestra vida es con un propósito, porque los ojos de Dios están sobre nosotros siempre. Y dice el versículo 20 de Génesis 50: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. La palabra tiene bendición, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Hoy en esta tarde aquí están tus hijos y tus hijas que quieren recibir pan del cielo, que quieren recibir palabra de Dios, no palabra de hombre. Padre Santo, me pongo en tus manos como predicador, nada más soy un instrumento en tus manos. Háblanos al corazón hoy en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este texto que acabamos de leer, de meditar, habla, hermanos, el capítulo 50, donde Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, acaba de fallecer, acaba de partir a la presencia del Señor. Y el pueblo o Israel está en Egipto, específicamente en Gosén. En realidad, hermano, había llegado el pueblo a Egipto buscando alimento. Recordemos que había habido una hambruna en ese lugar y usted conoce la historia de José, uno de los hijos de Jacob, cómo fue que llegó ahí a Egipto y ahora se ha convertido en el segundo al mando en la tierra de Egipto. José tiene una posición alta en Egipto, pero a la muerte de su padre Jacob, que es el padre de las 12 tribus de Israel, hermano, hacen un luto, ¿verdad?, por la muerte de su padre. Pero, hermanos, después del luto, los demás hermanos de Josué se preocupan. Ellos están angustiados porque se recuerdan de todo lo que le hicieron a su hermano José. Y ahora ellos piensan que José se va a vengar de ellos por lo que le hicieron cuando él estaba joven. Recordemos que a José lo habían aborrecido, lo habían menospreciado sus hermanos y por ello planificaron prácticamente matarlo. Planificaron un montón de cosas en contra de su hermano. Lo metieron en una cisterna, lo vendieron posteriormente a los ismaelitas y se lo llevaron como esclavo a Egipto. Todo porque le tenían envidia, hermanos. Yo no entiendo por qué muchas veces entre hermanos no nos podemos poner de acuerdo. Yo no entiendo por qué muchas veces en nuestra misma sangre hay este tipo de cosas, hermano. La verdad es que es impactante ver familias unidas, hermanos que se ayudan el uno al otro.
Y acá vemos una familia en la cual sus hermanos planifican matar, como les decía, o hacerle daño a su hermano José, y por lo cual pues hacen toda esta trama prácticamente. Recordemos que Dios le había revelado a José en sueños que iba a ser alguien grande y poderoso. Por eso sus hermanos le aborrecieron y no escatimaron esfuerzos para hacerlo desaparecer. Entonces, esta historia de José es trágica, es dramática, hermanos, porque pasa por diferentes situaciones. Recordemos que cuando llega a la casa de Potifar, dice que prosperó la casa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Luego usted conoce la historia, no vamos a entrar en detalle cómo la esposa lo acusa, ¿verdad? De quererla violar, lo meten a la cárcel y en la cárcel también haya gracia delante del carcelero. Pero hermanos, ¿cuál es el punto hoy en esta tarde? Que Dios en su soberanía y en su providencia lo hizo pasar por ese montón de situaciones. ¿Por qué? Porque tenía planes no solo para José, sino que también para su pueblo. Por eso es que Dios había tratado el corazón de José, hermano, y ahora que sus hermanos llegan delante de él, ahora que él es poderoso, los hermanos llegan pero preocupados porque José se iba a vengar. Pero dice la escritura que José les dice, ahora pues en el versículo 21, no tengáis miedo. Y miren todo lo contrario, yo los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que él pasó, él lo relacionó o él sabía que Dios lo tenía en sus planes. Yo no sé cómo ha sido este año para usted. Yo no sé qué situaciones usted ha pasado, pero nada ocurre en nuestra vida sin que Dios nos lo permita. Y Dios siempre lo hace con un propósito. Por eso yo le quiero hablar de un término teológico que se conoce como la providencia de Dios. Cómo Dios usa lo que nos pasa en nuestra vida, ¿para qué? Para hacernos bien. Hermano, muchas veces no entendemos eso, pero la palabra providencia quiere decir que Dios siempre hace cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier acción en nuestra vida con el único propósito que el plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros obre para bien, se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Le digo porque muchas veces nosotros no entendemos las situaciones que pasamos y Dios es soberano. Dios puede actuar y hacer en nuestra vida como Él quiere, hermanos. Por eso dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito con el cual usted y yo hemos sido llamados. Y eso se llama providencia de parte del Señor. O sea, que a pesar de que las cosas no nos han salido bien, a pesar que muchas veces usted y yo, las cosas han ido en mal, en peor, a pesar que Satanás, que el diablo se ha enfocado en contra suya, hermano, Dios usa cualquier cosa para su bien, para su bendición, aunque no le entienda ahora. Esa es lo que llamamos teológicamente la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que José tuvo un recorrido muy difícil, hermano, muy duro. Imagínense pasar por tanta cosa, hermano, es para como desanimarse, para no seguir adelante, para tirar la toalla, por decirle así, hermano. Muchos de nosotros hemos desistido o por una situación, hermano, ya estamos deprimidos. Por una situación que no se dio en nuestra vida, ya estamos pensando un montón de cosas de ninguna manera, hermano. Nada ocurre en nuestra vida que no esté dentro del plan de Dios, porque Dios es soberano, es un atributo de Dios. Dios hace como Él quiere, cuando quiere.
hermano, como Él quiere en nuestras vidas. Y todo lo que Él hace es para nuestro bien, como le dije. Entonces, ¿cómo Dios muestra su providencia o su cuidado o su plan en nosotros, mi amado hermano? Porque ¿qué tipo de acciones Dios muchas veces hace en nuestra vida para que sacarnos adelante, para cumplir ese plan, para cumplir ese propósito en cada uno de nosotros? Porque mire, si cuando usted está en ese propósito de Dios, no hay nada que lo detenga, hermano. Usted puede pasar por diferentes circunstancias, por situaciones difíciles, pero Dios lo lleva, Dios lo encamina para bien. Tarde o temprano usted va a llegar a la meta, tarde o temprano usted va a ver esa mano de Dios en su vida. Por eso no se preocupe, porque muchos se les cae la fe, se les derrite la fe. Muchos entran en ansiedad, entran en depresión, murmuran en contra de Dios. Muchas veces decimos, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué Dios me ha permitido pasar por esto? ¿Por qué Dios permitió que quitaran mi trabajo? ¿Por qué Dios permitió que mi padre o mi madre falleciera? Y tantas cosas, hermano, que viene a nuestra mente. Pero detrás de todo eso, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Quiero que vaya a Nehemías capítulo 9, versículo 6, y vamos a entrar con el primer punto. Hermano, Dios en su soberanía, en su providencia, sostiene a toda su creación, ya no digamos a sus hijos. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías está en los libros históricos, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, o vaya a Salmos y dele para atrás. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Mire lo que decía Nehemías. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Se está hablando de Dios como creador, los mares y todo lo que hay en ellos. Y mire qué precioso lo que dice, tú vivificas. En pocas palabras, tú sostienes todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Mira esta parte, qué preciosa, tú vivificas. O sea, esta parte, hermanos, es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos da a entender que todo lo que ha sido creado por el Señor, Él lo guarda. Todo lo que ha sido creado por el Señor, incluyéndose a usted y a mí, Dios lo sostiene, Dios lo sustenta, Dios lo vivifica. Imagínese qué tremendo pasaría, qué pasaría si Dios no lo sostuviera, no lo vivificara. Hermano, fuera un caos. Le digo porque, imagínese el hombre, ¿qué es lo que ha hecho hoy en día? Hermano, vemos tanta deforestas, ¿cómo es eso? Amén. Vemos tanta cosa, hermano, que si Dios no mantuviera ese equilibrio, sería un caos acá en la tierra, hermano. Lo mismo sería en su vida y en la mía, hermano. No se preocupe, Dios lo va a sacar adelante. No se preocupe, Dios está detrás de todo, mi amado hermano. Usted es un hijo y una hija de Dios, por lo tanto, el Señor lo va a sostener, el Señor lo va a sacar adelante. Por eso usted nada más preocúpese por estar en paz con Dios, por estar a cuentas con Dios, por tener comunión con Dios. Mire lo que dice, tú vivificas todas estas cosas. O sea, en su providencia, en su cuidado, Señor, vemos a Dios sosteniendo, sustentando a todo lo creado. Hermano, y ya no digamos a usted y a mí que somos hijos de Dios. Muchas veces no entendemos lo que nos pasa. Es de pasar un tiempo y nos damos cuenta que la mano de Dios estaba detrás. Por eso Jesús en Mateo capítulo 6 dice que ¿por qué se afana tanto?
por las cosas? ¿Por qué nos afanamos por el comer? Les decía ahí a los discípulos y a las multitudes. ¿Por qué se afanan tanto en el vestir? Si Dios tiene cuidado de su creación, si tiene cuidado de las aves del cielo, si tiene cuidado de los ríos del campo, cuánto más usted y yo que somos sus hijos. Entonces, no se afane. Dios provee, Dios sustenta. Por eso decían nuestros abuelos, ¿verdad? Que los niños traían un pan debajo del brazo. ¿Cuántos escucharon eso? Creo que los que ya tenemos años escuchamos esa frase de nuestros abuelos. ¿Pero qué daban a entender con eso? Que si Dios permitió que viniera un hijo, ya viene ya viene el sustento a la par con él, hermano. Entonces no se preocupe. Cualquier situación, tal vez este año ha sido difícil, tal vez, hermano, usted está pensando, ¿y cómo voy a hacer? Hermano, Dios sostiene a sus hijos y a sus hijas, hermano. Dios sostiene a su creación, por lo tanto, lo va a sostener a usted y a mí. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, estamos metidos en tantos problemas, en tantas cosas, que no tomamos en cuenta a Dios y ahora queremos que Él nos ayude y que Él nos saque adelante. Entonces, punto número 1, le dije, Dios sostiene y vivifica a su creación. No se afane, mire, dice un salmo que incluso a las crías de los cuervos Él le da de comer. Y a mí me pareció interesante y me puse a leer en Wikipedia y en unos averiguar eso de los cuervos, y dice que la madre de los cuervos abandona a sus hijos en el nido chiquititos, hermano, y dice que de las mismas heces que ellos hacen nacen gusanitos y de ahí se alimentan los cuervos. O sea, Dios sosteniendo a su creación. Si Dios tiene cuidado de los animales, de las aves del campo, ¿por qué no va a tener cuidado de usted y de mí? Hermano, solo confíe en el Señor. Trate de andar a cuentas con Él. Trate la manera de caminar como el Señor lo dice, hermanos, y Dios nos va a sacar adelante. Número 2, Dios en su cuidado, en su providencia, Él nos acompaña en toda la travesía de nuestra vida. Quiero que vaya a Génesis capítulo 28, versículo del 15 al 16. No solo lo acompaña un día, sino que toda su vida, hermano. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Que he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. El hecho que Dios esté con nosotros no quiere decir que vamos a pasar dificultades, hermano. O sea, Él está con usted y lo va a sacar adelante. Dice Génesis capítulo 28, versículo del 15 al 16. He aquí, hablándole Dios a Jacob, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob en su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué dijo? Y yo no lo sabía. Mire qué tremendo, porque hay gente que piensa que Dios lo abandonó, que Dios se ha apartado de él. Hermano, pero acá dice, en esta palabra, en Jacob, hermano, dice que él, ¿cómo iba saliendo Jacob? Iba prácticamente quebrado, iba sin nada, hermano. Su hermano Esaú quería matarlo. ¿Por qué? Porque lo había estafado, le había robado su primogenitura. Nada más iba con un bordón y con comida prácticamente, hermanos. Y ahí tiene un sueño y Dios se le revela y le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pastor, pero eso se lo dijo a Jacob. Y no Jesús lo dijo, pues aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que pasa, hermanos, que muchas veces muchos de nosotros no estamos seguros si Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos en lo que andamos, sabemos lo que andamos haciendo.
Hermano, Dios no nos abandona. ¿Qué le dijo el Señor a Josué cuando iba a conquistar la tierra prometida, cuando le iba a hacer frente a más de 34 naciones? ¿Qué le dijo? He aquí, yo estoy contigo, pero ¿cuál fue la condición? Que no se apartara de sus mandamientos, que meditara de día y de noche, porque entonces le dice, harás prosperar tu camino y nadie te podrá hacer frente. De la misma manera usted y yo. Por eso yo le exhorto, mi amado hermano, para que el próximo año no se aparte del Señor, congréguese, busque al Señor con todo el corazón, dele el tiempo al Señor, dele lo primero de su tiempo, mi amado hermano. Pero Dios en su providencia en ningún momento se aparta de usted. Y dice, he aquí yo estoy contigo, le dice a Jacob, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cómo dijo el salmista? Dios hará su propósito en mí. Hermano, si Dios lo llamó, si Dios se fijó en usted, hermano, Él va a complementar la obra en usted. Solo preocúpese por estar tomado de la mano del Señor. Entonces, hermano, esa es la providencia de Dios, ese es el cuidado de Dios para sus hijos. Número 3, Dios muestra su providencia o su cuidado a pesar de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Dios siempre está con nosotros. Vaya a Isaías 43:2. Mire lo que dice, porque sé de hermanos y hermanas que están pasando situaciones difíciles, mis amados hermanos, tómese de la mano del Señor. Mire lo que dice Isaías 43:2, no importando la circunstancia que sus hijos estén pasando, Dios está con nosotros. Dice Isaías, capítulo 43, libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice ahí? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermano, yo me recuerdo para el tiempo de la cuarentena. No, hombre, hermano, quizás fueron las pruebas más difíciles que yo tuve en mi vida. Yo sentí, hermano, que todo se venía abajo. Pero, hermano, pero ahora cuando veo hacia atrás, me doy cuenta que en esos momentos difíciles Dios sostenía mi mano. Dios no permitió, ¿verdad? Y ni va a permitir que usted y yo, hermanos, nos perdamos. Regálele un fuerte aplauso al Señor si es para el Señor. Amén. Y de la misma manera usted, hermano, yo no sé cuáles pruebas o cuáles dificultades puede estar pasando, pero Dios promete que en cualquier circunstancia, en cualquier peligro, en cualquier dificultad, su protección, su providencia estará siempre con los hijos de Dios. Por eso tome la palabra y haga la suya. Permita que haga, como dicen nuestros hermanos pentecostales, que haga rema en su vida. Porque una cosa es que usted lea la palabra y la tome como cualquier palabra, y otra cosa es que la tome y la haga suya, hermano, y haga que Dios obre en su vida, porque eso es lo que lo sostiene en los momentos difíciles de su vida. Por eso, este es el pan del cielo, hermano. Por eso dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, los 3 amigos de Daniel. ¿Qué dice la Biblia? Porque no adoraron a la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué pasó? ¿Lo metieron a dónde? Al foso. No, perdón, lo metieron al horno de fuego. Y dice la Biblia que lo calentaron ¿cuántas veces más? 7 veces más. Al grado que los que iban a echarlos al horno cayeron muertos ahí. Pero ¿qué vio Nabucodonosor cuando se acercó al horno, hermano? Cuando vio desde arriba el horno, vio 4 personas, ¿verdad? Los 3 amigos de Daniel
y uno como aspecto de Dios, de dioses, dice, de hijo de los dioses. Hermano, era Dios sosteniendo a sus hijos. Y de la misma manera Dios lo va a sacar adelante, mi amado hermano. Confíe en el Señor. Dios no lo ha dejado. Dios va a estar con usted. Por eso bienaventurados los que confían en Jehová. Por eso usted dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, mi amado hermano, porque Dios es nuestro sustentador. Ve al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si usted lee 2 de Corintios, ahí narra en un capítulo por todo lo que él pasó, hermanos. Y lo último, cuando iba a presentarse delante del emperador a Roma, dice que sufrió un naufragio. Pero antes de que eso pasara, se le apareció un ángel. ¿Y qué le dijo? Que ninguno de los que iban ahí iban a perecer. Y así fue, mi amado hermano. Dios sosteniendo a sus hijos. Número 4, en tiempos de necesidad, tranquilo, Dios es su proveedor. Conozco de una jovencita de esta iglesia que estaba abatida, preocupada porque la estaban sacando de su casa. Y me decía, pastor, no sé cómo voy a hacer para salir adelante con mi mamá. Y verlo ahora donde está, como Dios la sacó adelante, como Dios la ha llevado. No, hombre, hermano. Dios no pasa por alto el clamor de sus hijos. Por eso dice Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vaya Deuteronomio capítulo 2 versículo 7. Dios es nuestro proveedor en su providencia. Dios le va a proveer, mi amado hermano, sobre todo en lo espiritual. Eso es lo más importante. Eso es lo que usted y yo debemos de buscar. Por eso dice, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios ya las tiene preparadas, hermano. Mire lo que dice Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 7. Dios hablándole al pueblo de Israel le dice, pues Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo. ¿Y qué dice? Nada te ha faltado. ¿Cuántos de nosotros salimos adelante en la pandemia, hermanos? Increíble, incluso en la pandemia compramos este lugar, hermano. Cuando todo estaba cerrado, Dios nos abrió puertas. ¿Por qué? Dios sosteniendo a sus hijos, mi amado hermano. Le está hablando al pueblo de Israel que durante todos esos 40 años que anduvieron en el desierto, sabe que nunca se desgastaron sus zapatos, sabe que nunca se desgastaron sus ropas, sabe que en el momento del calor del sol, Dios estaba sobre ellos con una nube, y en la noche en el desierto, por el frío, Dios estaba como una llama de fuego, ¿verdad? Encima de ellos. ¿Y qué era lo que caía todos los días, mi amado hermano? El maná. Mire qué tremendo. Y de la misma manera, hermano, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a ayudar, Dios va a usar lo que Él tenga que usar para bendecirlo. Por eso yo todas las mañanas me levanto, Señor, ¿a quién le van a doler las muelas este día para que me bendiga? Hermano, ¿por qué? Porque Dios sostiene a sus hijos. Hermano, y vemos el ejemplo de Elías. Cuando habían esos 3 años de hambre y de sequía, ¿qué le dijo el Señor? Vete a Sidón, creo que era, a Sarepta de Sidón, o cuando lo mandó, hermanos, que se fuera y estaba en el arroyo, ahí Dios le daba de beber y dice que los cuervos le llevaban alimento. Y cuando se terminó, que le dijo, vete a Sarepta de Sidón, ahí he dado orden a una viuda que te sustente. Mire, mi amado hermano, ¿cuántos han visto la mano de Dios en su vida? Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Eso no quiere decir que usted no va a pasar por
problemas, por dificultades, por diferentes circunstancias. Pero ¿qué es lo que nos va a sostener? Es que usted y yo somos hijos de Dios, es que usted y yo estamos tomados de la mano de Dios y que el Señor en este año 2022, Él va a tener cuidado de nosotros. Por favor, no sea parte de Dios. Por eso dice la Biblia en Santiago, acercaos a Dios y Él se va a acercar a usted y a mí. Entonces, mira cómo está su distancia con Dios. Arréglese con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque este año 2022 sé que vienen muchos desafíos. Sé, mi amado hermano, que tenemos muchos proyectos de vida. ¿Y cómo los vamos a lograr? Tomados de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Él está al cuidado de su creación, ya no digamos de sus hijos y de sus hijas. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar hoy en esta tarde.